Ok, vamos a colocar esto. Buenas noches. Creo que había más personas que estaban invitadas a esta presentación. Eh, no sé, estamos aquí los integrantes del equipo que trabajó el tema de la fenomenología dentro del hecho religioso. Y el equipo conformado por Jessica Rebeca Apuac, Nuri Sáenz, Ángeles del Rosario Chiroy y su servidor Erwin Sosa. En esta ocasión vamos a presentarles este trifoliar que abarca uno de los temas tocados dentro del curso de teología, fundamentos de la teología, y precisamente fue de los primeros temas que se abordaron con respecto al fenómeno del hecho religioso. Para esto vamos a tener una breve introducción, así que dejamos a nuestra compañera para que nos platique. Sí, buenas noches. Eh, yo les voy a hablar un poquito como para introducirlos dentro del tema, ¿verdad? Eh, eh, si pueden observar dentro del trifoliar hay una breve frase que dice, se opone y solo quien se abre al misterio puede experimentar. Esta frase la elegimos porque pues más adelante vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Cómo Dios se manifiesta a todos los seres humanos, ¿verdad? Entonces, pero la frase de Dios no se impone, sino que se propone. En esta parte, pues refleja la libertad de la relación con Dios. O sea, que Dios a nosotros o sea, no obliga a nadie, no impone por la fuerza, ¿verdad? Que el ser humano crea o acepte que Dios existe. O sea, que nos da la libertad, ¿verdad? De manera discreta, pues Él siempre respeta nuestra libertad. Dios se ofrece como un don, no como una imposición. Esta visión pues es coherente con el amor auténtico, ¿verdad? Entonces un amor que se da libremente, que solo puede ser recibido también si se acepta libremente, ¿verdad? Entonces Dios no nos impone nada, sino que nos deja en la libertad de que nosotros aceptemos y creamos que Él existe. También la otra frase que sigue, solo quien se abre al misterio puede experimentarlo. Aquí podemos ver como un misterio, ¿verdad? Aquí se introduce la noción de misterio. Eh, el misterio de Dios no es algo que se comprende con la razón únicamente, ¿verdad? No alcanzamos nosotros a comprenderlo solamente así. Eh, cada uno lo experimenta, ¿verdad? Siempre con humildad, con fe y deja que el don de Dios se manifieste. La experiencia de Dios no va desde el control absoluto, ¿verdad? Que Dios no nos controla, sino que va de una actitud receptiva y abierta también de parte. Podemos decir que esta frase pues nos invita a comprender la relación con Dios, que es una propuesta amorosa, no por obligación, ¿verdad? Porque Él no nos obliga, solamente se puede dar desde nuestra apertura y la humildad con que nosotros pues, experimentamos ese misterio. Eh, para explicar un poquito, no sé si lo dice aquí, ¿qué es la fenomenología? Fenomenología del hecho religioso, entendida como sinónimo de religión, en el sentido que dan a la palabra las ciencias modernas. El hecho religioso forma parte del hecho humano y forma parte de su historia. En efecto, en todas las etapas de la historia de la humanidad, encontramos indicios suficientes para afirmar con fundamento, como hacen las historias de las religiones, la existencia de una actividad religiosa por parte de los seres humanos que han vivido en ellas. ¿Qué nos quiere decir esto? Fenomenología que ha venido dando, ¿verdad? En palabras más nuestras, más comunes,
son todos los hechos, acontecimientos o eventos o manifestaciones divinas que se han venido dando, que Dios se ha manifestado, ¿verdad?, a su pueblo desde el inicio de todos los tiempos y que se viene dando, ¿verdad?, siempre hasta nuestros días. No fue solamente desde los israelitas, ¿verdad?, que era el pueblo elegido, sino que se ha venido dando también hasta nuestros tiempos. La fenomenología de la religión no convierte en centro de su atención el objeto de la religión, la realidad a la que se refieren sus símbolos o con la que entran en comunicación los sujetos religiosos, es decir, Dios, los dioses divinos o lo divino, como han hecho durante siglos las diferentes teologías y teodiceas. Nosotros esto lo encontramos en el libro que se nos propuso, ¿verdad? De parte del maestro se nos propuso leer este libro de J. Velasco, se titula Introducción a la Fenomenología del Hecho Religioso. Entonces nosotros de ahí sacamos también este contenido para poder explicar. Eh, la fenomenología nos ayuda a comprender los hechos que han sucedido, ¿verdad?, como les decía, a lo largo de la historia del pueblo de Israel hasta llegar a nuestros días. En la Biblia nosotros podemos encontrar muchos ejemplos de fenómenos o de manifestaciones. Eh, yo voy a citar algunos, ¿verdad? Pero si alguien tiene por ahí a mano su Biblia, pues puede ir comprobando, ¿verdad? Yo tengo aquí algunos ejemplos. Aquí en el trifoliar aparecen dos. Yo les voy a leer unos más. Eh, en Éxodo 3, versículos 2 al 6, se nos habla de la manifestación de Dios hacia Moisés, ¿verdad? De la zarza ardiente. Por cuestión de tiempo, pues no voy a leer yo los textos, pero pues está la cita aquí, ¿verdad? Éxodo capítulo 3, versículos 2 al 6, que nos narra la historia de cuando Dios se manifiesta a Moisés, ¿verdad? Que es un encuentro con lo totalmente desconocido, ¿verdad? Para Moisés, o sea, él no conocía a Dios, entonces era algo desconocido que le provoca admiración, temor y también reverencia, ¿verdad? Entonces Moisés aquí experimenta una presencia divina, trascendente, que transforma su vida. Entonces podríamos decir que esta manifestación aquí es una experiencia de lo sagrado. También en Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5, también vemos otra manifestación. Aquí es sobre la visión que tiene Isaías del templo, ¿verdad? Isaías describe una manifestación sagrada, donde el ser humano se siente abrumado por lo que inspira temor y fascinación, ¿verdad? Entonces, aquí vemos una experiencia de lo divino y de lo sagrado también. También en el Salmo 42, versículos 1 al 2. Aquí lo que vemos es un deseo profundo de estar con Dios, de conocer a Dios, ¿verdad? Entonces la vivencia religiosa se manifiesta como una búsqueda, como una sed espiritual, o como una relación viva entre el ser humano y Dios. Entonces lo que podemos rescatar de aquí es que es una experiencia interior, ¿verdad? Una experiencia interior de conocer y de estar con Dios. Ahora nos vamos al Nuevo Testamento, que también ahí vemos muchos ejemplos, ¿verdad? Muchos fenómenos, como les decía. En Juan capítulo 20, versículos 27 al 28, aquí nos narra la experiencia de Tomás cuando él duda, ¿verdad? De que Jesús haya resucitado, que si él no lo toca. Entonces, en estos versículos, más que todo, nos habla de que Jesús le dice, ¿verdad? Que se acerque, que toque las heridas que él tiene en las manos. Entonces, Tomás pasa de la duda, ¿verdad?, a una vivencia personal de fe, que es fruto de un encuentro existencial con Jesús resucitado, ¿no? Entonces, eh, pues esto podríamos decir que es una experiencia de fe en el resucitado. También la que está aquí en el trifoliar es de Hechos, capítulo 9, versículos 3 al 6. Aquí lo que podemos ver es la conversión de Pablo. Entonces, Pablo tiene una experiencia religiosa fundante, ¿verdad?, que transforma radicalmente su identidad y su misión. Recordemos, pues, cómo era Pablo antes, ¿verdad?, cómo era Saulo, cuando era Saulo. Entonces, perseguía a la iglesia y él, en estos versículos, en este capítulo, pues se nos narra cómo él tuvo esa experiencia con Jesús, ¿verdad? Entonces él transforma su vida y su identidad, ¿verdad? Completamente. Y también la misión que él tenía.
Entonces, aquí podríamos decir que es una experiencia transformadora, es un encuentro personal con lo divino también, ¿verdad? Entonces, pues yo pongo estos ejemplos, ¿verdad? Podremos encontrar muchos más dentro de la Biblia, ¿verdad? Entonces, los invito pues a que meditemos un poquito, que busquemos, ¿verdad? Dentro de la Biblia estas expresiones. También pues aquí tenemos una imagen, ¿verdad? El hecho de la fenomenología no quiere decir que una sola religión tenga la verdad, ¿verdad? Entonces aquí hay un ejemplo de cómo todos a veces nos peleamos, ¿verdad? Por querer tener la verdad nosotros. Y pues nosotros ahorita que estamos estudiando, pues vamos comprendiendo que no, ¿verdad? Dentro de todas las religiones hay cierto grado de verdad. Todos, pues, Compañera, creo que su internet está fallando. Creo que se está cortando un poco. No sé cómo estará la seguridad. en un ser superior, no en un pañal. Eh, pero no sé, ya no escuché bien. Creo que tiene mala señal. Nuri, se escuchaba como entrecortado ya los No, últimos. no le escuché bien. eh, no sé si el internet se me corta a mí o... Sí, no sé, yo creo que se le corta porque yo tengo una señal, pues, no sé, bastante estable, pero se veía como entrecortado, así que eh, escuchamos todavía un poquito de lo que dijo al final, ¿verdad? Y como para enlazar lo que dijo la compañera Nuri, es que la fenomenología como una ciencia también filosófica, primariamente, estudia los hechos, cómo sucedieron, ¿verdad? Siempre cuando hacemos referencia a los fenómenos naturales, o sea, como para dar un ejemplo, los fenómenos naturales que suceden a diario, que nos escandalizan, cuando sucede algo que no es tan común dentro del clima, dentro de lo que le sucede a la Tierra, nos escandalizamos, digamos, primeramente a lo que sucede con los volcanes que hacen erupción, la lava, ¿verdad? Esos son fenómenos naturales, la lluvia, pero en acciones sociales y precisamente en religión, en las religiones, sí tenemos muchísimos fenómenos que se estudian desde diferentes puntos de vista, desde lo social, desde lo político, pues se puede estudiar también desde las ciencias naturales, desde varias disciplinas, desde la antropología, desde la comunicación, bueno, muchísimas disciplinas que están involucradas. Pero en este momento lo que nos interesa es esa fenomenología o esos fenómenos que suceden a lo largo de la historia y precisamente en el hecho religioso o en los hechos religiosos que abarcan desde que se tiene eh, la noción y la idea de Dios hasta nuestros días, contando todo lo que sucede y lo que nos pueden mostrar también los medios de comunicación con respecto a cuestiones que tienen que ver con religión. No solo el cristianismo, sino que con todas las religiones a nivel del mundo, ¿verdad? Porque esto es un fenómeno con las grandes religiones, con las religiones que están extintas y demás, partiendo desde un hecho filosófico. Vamos con, ahora creo que están pidiendo entrar a sala. Voy a revisar entrar a sala. Creo que ya pudieron. A ver, vamos con eh, la siguiente compañera que va a abordar el tema. Eh, para este trifoliar, voy a hacer más pequeño esto. Para este trifoliar se utilizó precisamente el método teológico que consiste en ver, juzgar y actuar. Bajo este modelo, bajo este paradigma del método teológico, vamos con el primer espacio correspondiente a este trifoliar y veamos qué está en el ver.
vamos con la compañera que tiene este tema. Bueno, buenas noches a cada uno de quienes estamos aquí presentes en esta reunión. También aquí vamos a ver un poco lo que el primer paso del método de ver. Y aquí miramos desde el principio, como decía la compañera, cada iglesia, cada religión tiene su manera de ver las situaciones en el mundo y también tiene esa visión de cómo también se va actuando. Desde 2010, como vemos aquí en la presentación, hay un aproximado de estos años, desde el 2010 hasta el 2050, se van aumentando los musulmanes y que cada vez también, ellos se van creciendo como una religión y vemos también que durante ese lapso de tiempo son como 73% de cada uno de ellos. Y también de ahí viene lo que es el cristianismo, que también van proyectando ya casi aproximando también como 35% en el mismo, durante ese tiempo de estos años. Entonces también vemos que vamos como viendo cómo cada persona se va evolucionando y se va también encontrando donde encuentra el amor y lo que necesita desde su vida espiritual, entra y acompaña, se integra en cada uno de los religiones donde se sienta también acogida y se siente más cercana a Dios. Y también vemos que el hindú también van en ese crecimiento también con un 34% durante estos estudios que se han hecho en esos tiempos de esta religión, que sí cada vez hay más, son como estos serían religiones que son más grandes, que también como vemos crecen en número también como nosotros católicos, van también en aumento porque cada iglesia y cada religión va dando desde lo mejor de lo que, de manera como va practicando su fe, porque cada religión tiene una manera de expresar a Dios lo que vive, lo que siente y también desde lo que reciben, porque vemos también como los musulmanes trabajan lo que cada etapa de su religión y ellos van como dando la prioridad también el crecimiento humano para ver cómo van creciendo cada uno de los miembros y así van animando a los demás. Y luego como cristianos también y cada uno va dando desde lo mejor que ellos como animan a cada uno de sus miembros para que van creciendo y se sientan bien desde donde están, como decíamos en la introducción, de que cada religión tiene una manera desde su fe y así también van manifestando a Dios como cristianos, como musulmanes, como de Islam y también de los hindú. Cada uno tiene una espiritualidad y también así vamos dando de lo que ellos sienten y transmiten a los niños, a los jóvenes que vienen también. Eso es una manera de seguir creciendo en la fe. Y cada uno de estos se van relacionando y en diferentes países y tienen esa cercanía. También desde ahí se puede hacer muchas cosas de anunciar a la buena noticia, la buena nueva hacia las demás personas. Entonces, desde diferentes países están en aumento esto también. Y de todo esto, desde ahí se puede hacer un trabajo grande y una misión, uniendo también todas las fuerzas, todas las espiritualidades
que se puede hacer muchas cosas con esto y también mientras que en Asia aumentan el número de sacerdotes, pero mientras que en Europa también van disminuyendo el número de los sacerdotes. Entonces eso también nos hace pensar de cómo tanto van creciendo, pero también en otros lados van disminuyendo el número. Entonces, eso, ver cómo van evolucionando cada país y también depende cómo están transmitiendo. Desde un diálogo también llegan aquí, como vemos, a la imagen de una conversación, de también ver cómo se podría encontrar una solución, de cómo se podría mejorar para que cada uno también pueda transmitir algo de esperanza también hacia los demás quienes lo buscan, porque muchas personas no están en una de las religiones y muchas veces está esa pelea de que se viene con nosotros, que se viene con los otros, entonces cada uno como que va llevando a las personas como quiere, entonces, pero también está eso, la unidad se hace la fuerza también, en eso está el apartado que tenemos. Muchas gracias. Gracias, compañera. Para recapitular este espacio del ver como lo que se presenta en la actualidad, lo que presentan los medios de comunicación, lo que dicen los estudiosos, lo que se dice desde la academia. En este caso son notas periodísticas que están colgadas en Internet, en las cuales se habla de una Europa islámica. Si sabemos que Europa es cristiana, pues de la madre patria, como se decía, un pensamiento colonizado, como diría el profesor. Pensar en las migraciones. ¿Por qué una Europa islámica relacionada con el mundo musulmán? ¿Por qué? Hay migraciones y con las migraciones se hacen procesos de inculturación, de transculturación y de endoenculturación, en los cuales en algunos casos eh, se lleva, cada vez que vos vas caminando y vas a otro país, llevas tu cultura. Y eso se vuelve un fenómeno, llevas tu religión, llevas tus ideas y pueden ser contrastantes con lo que hay en ese lugar. ¿Qué es lo que tiene que existir siempre? La base del respeto, porque estás llegando desde un lugar que vas fuera. Obviamente, los procesos de migración, los flujos de migración que también hemos tenido en Guatemala, bueno, en Centroamérica, precisamente desde Honduras, pasando a Guatemala, este flujo de migración que ha sucedido, ha pasado y ha estado por estas tierras, pues también no ha sido visto desde, desde precisamente una visión un poco más certera, porque lo vemos como una invasión. Pasemos a la siguiente parte del juzgar y tenemos aquí a otra compañera que nos va a hablar. Pues buenas noches a todos. Pues a mí me tocó compartir sobre juzgar la fenomenología. Pues aquí nos damos cuenta que la fenomenología de la religión trata del hecho religioso de sí mismo en sus múltiples manifestaciones y la experiencia de lo sagrado de los creyentes. Y también nos dice que la fenomenología no busca explicar por qué la gente es religiosa, sino cómo se expresa su religiosidad a través de la fe, el culto, los ritos, los mitos y otras manifestaciones. También permite comprender que la religión desde una perspectiva más amplia, más allá de la teología y la historia, se enfoca a la experiencia religiosa como un fenómeno humano y nos ayuda a comprender las diferentes manifestaciones en las culturas y contextos, promoviendo el diálogo y la comprensión mutua. Y también nos dice que poner a la iglesia a la altura de los tiempos modernos, pero sin desconectarse de su historia. Pues aquí nos quiere decir que adaptarnos a cada tiempo, porque no podemos vivir
como vivían antes, porque cada tiempo tiene diferentes culturas y tradiciones, y pues las personas también en los tiempos modernos también la iglesia se debe adaptar, y como nos dice el Papa Francisco, que para todos no importando la religión, va en busca de la paz entre los países en guerra y conflictos. Y nos damos cuenta aquí que en la parábola del hijo pródigo, en su esencia nos invita a reconocer que Dios siempre nos espera con amor y perdón, y a recordar que incluso cuando cometemos errores podemos volver a Él con un corazón arrepentido. Y también aquí tenemos unas citas bíblicas que es de San Lucas, que nos habla sobre el samaritano, y de Santiago. Y el de Santiago nos invita también que si alguno se cree muy religioso, nos dice que no refrena su lengua, se engaña a sí mismo, y nos invita a que vivamos nuestra religión con amor y caridad hacia nuestros hermanos, especialmente los huérfanos, las viudas y muchos que están por necesidad del mundo entero. Y pues teniendo caridad hacia ellos, y que nos ayuda a tener ese amor a Dios y a ellos. Y también una de la fenomenología de la religión, que forma un estudio del hecho religioso, y también nos dice que la parábola del samaritano enfoca más el amor, en la acción que él practica hacia el prójimo. Entonces, aquel que necesita la ayuda de cada uno, lo podemos ver hacia nuestros hermanos que están a nuestro alrededor. Gracias. Gracias a la hermana. Entender primeramente esta cuestión del ver por lo que se nos presenta en el contexto en el que en el contexto en el que estamos, sean redes sociales, televisión, radio, esos medios convencionales y los medios emergentes, y además algunos textos y demás que puedan presentar estadísticas de este fenómeno. Es importante, ¿verdad? Poner atención. Y luego, pues ya juzgar desde como lo decía la hermana, desde lo que piensa la iglesia, desde lo que presenta la iglesia, entender esos fenómenos, ¿verdad? Ayudar al prójimo, la parábola del hijo pródigo, hay muchas historias y hay mucho material del magisterio de la iglesia y de de otras religiones, de otros pensamientos religiosos, que aportan esto, ¿verdad? A entender este fenómeno. A mí me toca trabajar y explicar el actuar. Es esa parte dinámica, es esa parte, acabo de inventar la palabra, ¿verdad? Esa parte que mueve a ejecutar un aliciente, o qué está haciendo la iglesia, o qué está haciendo ese pensamiento religioso, ¿verdad? Que presentan los medios de comunicación como fenómenos, cómo lo está abordando el pensamiento religioso, cómo se materializa, eso se vuelve concreto en acciones. En primer lugar, de entre todo lo que hay para mostrar, digamos, estaríamos platicando muchísimo tiempo con, con estas instituciones o programas de algunas religiones y de pensamiento religioso que apoyan estas causas, que las ejecutan. Encontramos en primer lugar al Consejo Mundial de Iglesias, eh, que fue fundado en 1937, pero allá en el año 48 es que se funda propiamente, ¿verdad? Hasta en esas fechas. Aquí encontramos, esto se sitúa en Europa, y aquí están como aliadas, ¿verdad? Están congregadas, un espíritu de unidad. Esto sería más en un proceso ecuménico entre cristianos, ¿verdad? El ecumenismo, y será las formas de entender, no de dividir
no de poner lo que separa, sino que lo que une. Aquí encontramos muchas iglesias nacionales, iglesias cristianas pentecostales, de vieja escuela, como se le podría decir a estas iglesias que surgieron después de la Reforma protestante, y otras que vienen, Iglesia Católica. Aquí encontramos una infinidad de, eh, de representaciones de cristianismo aquí. Y hacemos la siguiente, pues por aquí coloqué a, a los escalabrinianos y encontramos a un proyecto de la Casa del Migrante. Aquí en Guatemala hay un espacio de los escalabrinianos que se encargan propiamente, es una orden, es una congregación que ha dedicado mucho tiempo a las misiones y que trabajan propiamente con migrantes y con refugiados, con desplazados, y esto hace también una opción por los pobres, por los excluidos. También es en este lenguaje ¿verdad? De los excluidos, los descartados, en un lenguaje ignaciano, que presentan también como estas preferencias apostólicas que tiene la universidad, bueno, que trabaja la universidad con este modelo de, de estas preferencias apostólicas. Y propiamente, pues los escalabrinianos han hecho eh, bastante equipo con los jesuitas en reuniones y demás para tratar estos temas, ¿verdad? Así que siempre han sido muy bien acogidos en las dos órdenes, porque, bueno, órdenes cristianas que trabajan también con y necesitan dar acompañamiento a los migrantes, a los refugiados, desplazados y demás, ¿verdad? Y luego encontramos una institución, la anterior, o sea, la de la Casa del Migrante y Caritas Internacional, son instituciones que pertenecen a la Iglesia Católica eh, y prestan servicio, un servicio social, un servicio humanitario. También, ¿verdad? Encontramos otras, la Orden de Malta, encontramos las pastorales sociales, las pastorales de salud que están dentro de todas las parroquias. Averigüen ustedes en su parroquia, van a encontrar una pastoral social, van a encontrar una pastoral posiblemente de movilidad. De hecho, hablando propiamente de espacios en la Iglesia Católica, hay diferentes movimientos de pastoral que tienen este servicio social, ¿verdad? No solo la liturgia, para eso están las pastorales de liturgia, que en este momento no nos compete hablar, pero sí de esa acción social que tiene la Iglesia a través del pensamiento social de la Iglesia. Eh, Dentro de las encíclicas, podríamos enlazar, que no está puesta aquí, no tenemos alguna encíclica, pero son demasiados documentos. En 1891, con León XIII, que presenta, Papa León XIII, que presenta la encíclica de Rerum Novarum como un, un nuevo respiro, eh, a finales del siglo XIX, precisamente, antes de entrar al siglo XX, con temas propiamente de derechos, de derecho laboral y demás, que están incluidas en estas reflexiones que se hacen presentes en la actualidad, ¿verdad? Tenemos al Papa León XIV, que da continuidad y tiene como, como visualización de lo que hizo el Papa León XIII, ¿verdad? Así que eh, está como bien definido qué es lo que quiere hacer el Papa León XIV. Y estas instituciones, que son muchísimas, que pasaría el tiempo hablando de esto, dice que algunas instituciones en la actualidad trabajan por la unidad de los cristianos. Encontramos aquí el ecumenismo, el diálogo interreligioso entre cristianos, se llama ecumenismo. Con otras religiones, el diálogo interreligioso. Las migraciones, la opción por los pobres, la ayuda humanitaria, educación, también hay educación dentro de cada una de las órdenes religiosas que aportan los jóvenes a los niños, ¿verdad? Casi todas las órdenes religiosas también están orientadas no solo a la fe, sino que también a la acción social y a la educación, en su mayoría, ¿verdad? Tienen esa tendencia. Y propiamente, pues, como conclusión, o a las conclusiones que llegamos, no sé si
y yo leo la primera y luego pues alguna de las compañeras nos lee la siguiente, ¿verdad? Una cada uno, ¿verdad? Llegamos a la conclusión que la religión quizás irrelevante en el desenvolvimiento de las sociedades modernas. Es que parece que el movimiento religioso está de una manera invisible en la sociedad actual. Es que a la gente no le interesa. Esto es un fenómeno, ¿sí? Decía el maestro, decía el licenciado Herbert, que de qué serviría que todos fuéramos iguales. O sea, esto es en serio. Y bueno, veamos qué sigue diciendo aquí. Está mostrando de nuevo su poder de adaptación, el fenómeno religioso, ¿verdad? Propiamente de adaptación, y reaparece con fuerza inesperada e insospechada en la nueva dinámica de las sociedades posmodernas. Lo que decía también otra de las compañeras, que es como un juego de palabras pensar que la iglesia se acomoda a los tiempos, ¿verdad? Hay una dinámica de cambio y propiamente la iglesia no es que cambie completamente, que algunas cosas son de base, pero sí reacomodarme es lo que está al alrededor, porque han pasado muchos siglos, ¿verdad? Entonces, ahí sí. Vamos con la segunda conclusión, que una de las compañeras nos haga favor de leer y dar una explicación. A ver si Nuri o Jessica nos hacen favor de leer. Permítame. Sí, la segunda conclusión, como dice ahí, ¿verdad? Las ciencias sociales se detengan de nuevo en pensar en la función y en el sentido de la religión y la religiosidad en las sociedades que aguardan en el futuro inmediato. Pues aquí no sé, podríamos ver cómo las nuevas ciencias, ¿verdad? O sea, hay muchas maneras de estudiar, ¿verdad? Todo este proceso religioso, podríamos decir así, ¿verdad? Como dice ahí, en sentido de la religión y la religiosidad, que no es lo mismo, ¿verdad? La religión puede ser algo que nos acerca a Dios, pienso yo, y la religiosidad, pues creo que ya es la forma como nosotros vivimos, ¿verdad? Como es nuestra manera de vivir, de actuar en las sociedades, pues que esperamos tal vez algo mejor, ¿verdad? Ir siempre superando todos los obstáculos que se nos presentan, ¿verdad? Porque como decía Erwin hace un momento, ¿verdad? Hay diálogo ecuménico, ¿verdad? El ecumenismo. Entonces, esto, pues, ese diálogo se ha venido dando con las diferentes religiones, ¿verdad? Entonces, quizás aquí sería tal vez cómo esperamos nosotros, ¿verdad? Ese futuro, cómo se nos va a plantear más adelante. Cómo las ciencias van a seguir definiendo como lo de la religión, ¿verdad? Y la religiosidad, cómo podemos convivir sería entre distintas religiones, ¿verdad? Porque como sabemos hay muchas. Entonces, el Papa Francisco pues siempre nos invitó, ¿verdad? Nos hizo un llamado a la unión, entonces, a no discriminar a nadie, ¿verdad? Por su manera de vivir, pues, cómo viven ese acercamiento con Dios, ¿verdad? Que al final es lo que nos interesa, pues que nos acerquemos a Dios en la manera que nos sea posible, ¿verdad? Entonces, solamente eso. Este, Ahí está la última, a ver, gracias. eh, A ver, hermana, activó el micrófono para que nos lea. en la teología se usa para comprender la experiencia religiosa desde el sujeto creyente,
respetando su vivencia y apertura lo trascendente. Vemos también que la teología se usa más que todo para que podamos comprender la experiencia religiosa de cada, como hablamos del ecumenismo, de cada religión tiene una vivencia, entonces también la fe y la manera de cómo creer, respetando también a cada uno de ellos, porque cada uno tiene una visión diferente, pero llegamos al mismo fin. Entonces, la teología, eso nos ayuda también a comprender de que vamos unidos en todo y también cada religión tiene una experiencia que nos hace, que nos da esa apertura de vivir tanto en la sociedad, lo que nos vamos ayudando entre nosotros mismos como cristianos, también la cercanía y el darnos a los demás y más que todo la unidad, y eso es la que nos ayuda a contemplar la teología. Ok, gracias, hermana. Y aquí al final, este banner que se copió de una de las publicaciones digitales que aparecen en Internet de la Constitución Política de Guatemala, pues parece que eso también fue un fenómeno y lo platicamos en alguno de los periodos de clase o la plenaria, ¿verdad? El docente, eh, que dentro de un Estado laico y luego en la Constitución eh, en sus primeras, en las primeras páginas, ¿verdad? Ahí donde aparece invocando el nombre de Dios. Ahí lo pueden buscar ustedes después. No es que propiamente sean versículos, ¿verdad? Solo hay una invocación a Dios para luego empezar las leyes. Así que este es otro fenómeno. O sea, es que el Estado, Iglesia y demás que se separó, pero ya parece se sigue vinculando en el pensamiento como, como este fenómeno religioso, ¿verdad? Con otra tendencia a mostrar. Y hay otros, ¿verdad? Hay parodias y demás que se han hecho de las religiones, burlas que también son fenómenos que se pueden estudiar y abordar eh, desde las ciencias sociales, que también se puede hacer desde un hecho ético y religioso. Esta es la bibliografía de introducción a la fenomenología del hecho religioso, pues tomamos uno de los capítulos para poder compartir con ustedes. Les agradecemos grandemente, enormemente, su disposición de acompañarnos. Sabemos que el horario no es el adecuado, ¿verdad? Casi que ya estamos llegando a un horario estelar como de las telenovelas que se dan solo en la noche, así que a partir de las 8 ya sobrepasamos el horario estelar de hace algunos años. Gracias, en nombre de nuestro equipo, les agradecemos su disposición de acompañarnos. Aquí está nuestra portada. Y pues bastante, ¿verdad? Ilustra el pensamiento judío, que no lo abarcamos, pero es también otro fenómeno que sucede, el cristianismo, el islam y el hinduismo. Abarca también en ese conglomerado de religiones. Y eso que no hablamos de historia de las religiones, que eso desde la fenomenología también tiene otros hechos, pero nos interesaba el hecho religioso, esos fenómenos, no desde su génesis, sino desde su praxis, podríamos decir desde la práctica a través de la historia, ¿verdad? No nos recorrimos tanto la historia, pero nos quedamos más en el método teológico, abordando hace algunos años, contrastando con el magisterio de la Iglesia y algunas situaciones que no eran propiamente de la Iglesia Católica, que podrían estar aquí también, pero de foliar no cabe tanto. No hay mucha información, o sea, hay demasiada información para quererla plasmar, ¿verdad? Tenemos que hacer una secuencia de eh, de estos de estos temas. Así que ahí están los nombres de nuestros nombres ahí del equipo que conforma. Les agradecemos, feliz noche, que descansen, hasta una próxima y pues nos reunimos pues por aquí algunos en sala, ¿verdad? Yo creo que estábamos como 11 personas, 14 personas, me alegra mucho. Que descansen, feliz noche, hasta pronto. Gracias, feliz noche.
Feliz noche. Bueno, yo creo que ahí estamos, Edwin. Ahí estamos, gracias. Ya se Sí, desconectaron. mire que a mí sí, creo que todavía hay dos personas aquí. A mí no sé, me falló el internet, no sé si al final se me entendió todo o ya no.